distinguir a las y los lectores era, en parte, su invención, pero una invención controlada firmemente por las voces del pasado. En este lunes 9 de marzo, que se pinta de violeta en el ocaso del invierno a la espera de la inminente primavera que se acerca, recordamos a una de las mejores historiadoras del siglo XX. La recordamos por el enorme legado que nos dejó, pero sobre todo porque en sus obras se atrevió a señalar uno de los problemas recurrentes en el oficio de la historia: la endeble frontera entre realidad y ficción marcada por la imaginación. Y también recordamos a Simon Davies porque esta tarde vamos a platicar sobre un libro que nos invita, sin perder el rigor, a imaginar la vida cotidiana, los olores, sabores, intrigas que se dieron en Tierra Santa hace casi 1000 años por personas que no pertenecían a los estamentos más altos. Así es, conversaremos con Daniel Escoto sobre su pequeña novela del Reino de Jerusalén, publicado por Ediciones Odradek. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el programa radiofónico de la FIL Palacio de Minería en Radio UNAM, un espacio en donde el libro es el punto de partida para poder conversar sobre una diversidad de temas. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En X, antes Twitter, nos encuentran como @ferialibros, @ferialibrosru, @filminería, son las cuentas oficiales en Instagram, y en Facebook, donde estamos haciendo una transmisión simultánea a través de la fibra óptica, nos encuentran como la Feria de los Libros, y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. Por ahí nos pueden enviar sus comentarios, saludos, también cuéntenos qué novela histórica los marcó como lectoras y lectores. Vamos con nuestra cápsula de Palabra Viva y regresamos a esta que es la emisión 1223 de la Feria de los Libros. Palabra Viva. ¿Sabes qué es un colofón? Normalmente se utiliza para referirse a la anotación que se coloca al final de los libros y que proporciona datos como el lugar y fecha en la que se terminó de imprimir la obra. Su origen se remonta al vocablo griego que significa cumbre, cima, fin o término, de forma que también se utiliza para referirse al remate o final de un proceso. Colofón también fue una antigua ciudad griega caracterizada por su esplendor económico y la producción de un tipo de resina obtenida de los pinos conocida como colofonia. En el mundo editorial, los colofones permiten obtener información sobre el proceso de composición de cada obra. Surgieron en la Edad Media, cuando los copistas firmaban al final del libro con la fecha en la que terminaban su trabajo. Y aunque en la actualidad algunos libros ya no cuentan con esta leyenda, todavía se conserva como parte de la tradición moderna. Y espero que hayan prestado mucha atención a esta cápsula de Palabra Viva, porque para las primeras 2 personas que nos escriban en el chat de la transmisión el significado etimológico de la palabra colofón, tenemos 2 ejemplares. El primero es La Tempestad de William Shakespeare, prólogo y traducción de María Enriqueta González Padilla. Esta es una cortesía de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tenemos un ejemplar de Indigenizando los medios de comunicación, redes interculturales y comunicación indígena en América Latina, de varios autores. Esta es una cortesía del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya lo saben, escriban la respuesta correcta en el chat de la transmisión en Facebook, en nuestro perfil, la Feria de los Libros, o en el perfil de la FIL Palacio de Minería, para que se pueda llevar alguno de estos ejemplares. Síguenos en Facebook, la Feria de los Libros. Y bueno, como se los adelantaba al inicio de este programa, el día de hoy vamos a hablar de una pequeña novela del Reino de Jerusalén que nos invita a pensar en esa vida cotidiana que sucedía hace casi más de 1000 años en Tierra Santa, que además nos hace pensar en esos otros personajes que no son los que suele abordar la historia con H mayúscula, esos personajes menores que están entre las calles y que se van dibujando a lo largo de cada uno de sus capítulos. Así que para hablar de este libro nos acompaña Daniel Escoto.
Soto, escritor e historiador del arte, autor de las novelas Mujer de Pieles Infinitas, La Gran Broma de Babel y del libro de relatos Vida de un Murmurador. Ha colaborado en espacios impresos como Nexos, Letras Libres e Icónica y se ha desempeñado como guionista en medios culturales como Canal 22, Ibero 90.9 y también aquí en Radio UNAM. En esta última fue producido su radioteatro en 10 capítulos, Madame Noé y Los Aníbales. Y bueno, pues hoy nos viene aquí a presentar y a platicar a la Feria de los Libros sobre Pequeña Novela del Reino de Jerusalén, ilustrada por Itamar Martínez, publicada por Ediciones Odradek y también acreedora al 27º Premio Antonio García Cubas en la categoría de novela histórica. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a los micrófonos de la Feria de los Libros. Contentísimo, Álvaro, de estar aquí en tu programa. Gracias a ti y a tu equipo. Aquello que nos prometimos en el Palacio de Minería hace algunos días durante la feria, aquí se cumplirá y platicaremos, entonces, con mucho gusto. Así es, yo estoy muy feliz de que nos visites y como bien dices, estuvimos compartiendo los micrófonos en las transmisiones especiales de Radio UNAM desde el Palacio de Minería en esta 47ª edición. Muy sabrosamente. Así es, ustedes pueden volver a escuchar esta emisión en el podcast de Radio UNAM, por ahí están arriba cada uno de estas transmisiones y bueno, pues recordar también es vivir. Oye, Daniel, a mí me gustaría que nos empezaras a platicar cómo es que surge este interés en la Edad Media y particularmente en la ciudad de Jerusalén en el siglo XII, porque lo platicábamos antes de entrar al aire, pues es un tema que regularmente la gente no acostumbra a leer o no quieren acercarse porque estos grandes estudios históricos pueden resultar un poco tediosos. Sin embargo, a través de la imaginación y claro, de la novela histórica, tú permites hacer una historia o trazar una historia bastante amena para públicos que quizás no son especializados en el tema. Claro que sí, Álvaro. Parte de todo esto de una obsesión juvenil. En la temprana adolescencia me clavo con la historia de diferentes lugares, culturas, civilizaciones, y me gusta mucho la historia de Francia e Inglaterra. Entonces llega a mis manos un libro bellamente ilustrado de los Plantagenet, que es esta dinastía que se expande a través de muchos siglos. Parten de Francia, saltan a Inglaterra y tienen estos monarcas y estas soberanas importantísimos, ¿no? Como son Ricardo Corazón de León, Eleonora de Aquitania, tantos otros, hasta llegar a Ricardo III, donde tradicionalmente se cuenta que termina por lo menos para fines historiográficos esta saga. Y en los primeros momentos de los Plantagenet hay una rama de la familia que da a Jerusalén. ¿Por qué? Porque después de la primera cruzada se instala un reino cristiano, un reino artificial, que gobernará la ciudad y sus alrededores, esta franja siempre tan, digamos, codiciada, tan transitada, tan importante para las rutas comerciales, que es Jerusalén, en este pequeño reino de Jerusalén. Y me fascinó porque la explicación de este libro que les cuento es que se vuelve una especie de reino políglota, un mosaico de varias culturas, donde aquellos descendientes de esos cruzados originales adoptan las costumbres de esa parte del mundo y entonces ya usan las babuchas, se bañan en estos exquisitos baños que son absolutamente marcianos para la concepción europea de la higiene, comen cosas exquisitas, deliciosas, que tampoco sus primos que quedan en Europa conocerán, y toda una serie de cruzas, de fusiones que me pareció absolutamente sugerente, y esa idea se me quedó a través de los años hasta que me decidí a emprender a construir en la imaginación cómo hubiera sido la cotidianidad de este reino de Jerusalén. Como dices, hay una parte de investigación histórica para darle verosimilitud a este mundo, para darle un poder persuasivo. Hay algunos asideros históricos, algunos personajes cuyos nombres aparecen en esa historia que todavía podríamos decir de la H mayúscula, pero también está poblada la novela y el mundo que me di a la tarea de construir o reconstruir o imaginar, mejor dicho, una serie de personajes cotidianos, ¿no? De cómo pudo haber sido la vida de diferentes estamentos que se recorren en esta novela, que dura un año.
de la vida de la ciudad. Me di aquí la tarea, cada uno de los meses que transcurre este año es un escenario distinto dentro de la ciudad. Sí, para así dar una visión, por así llamarlo, poliédrica, una visión que intenta la totalidad, que por supuesto no la puede conseguir, porque qué novela sobre la ciudad conseguirá narrarla toda, pero que de alguna manera con ese ejercicio revisita 12 lugares distintos, 12, digamos, escenarios que son puntos de encuentro de diferentes estamentos, diferentes personajes. Está, por ejemplo, un mercado donde comen los peregrinos que llegan a raudales a la ciudad. Está también una especie de pre-hospital, que es un lugar donde se atienden los enfermos, pero también hay un leprosario. También están los banquetes, también están las procesiones de los diferentes momentos del calendario litúrgico. También hay un convento, también hay una corte donde se juzgan asuntos de lo civil, en este caso un crimen, y así, digamos, diferentes facetas explorada con diferentes momentos de un año en una ciudad. Un poco esto abrevando de los libros de las horas y esta tradición medieval que nos va narrando cómo es la vida a través de este orden que tiene, que es el calendario, y también por supuesto con sus coincidencias astrológicas, sus cambios climáticos, digamos aquí mezclando algunos elementos de la tradición de las novelas sobre las ciudades con otros datos. Ya has mencionado los libros de las horas, pero también me gustaría que le platicaras al público de qué otras fuentes, qué otros documentos utilizaste para ir construyendo estos personajes, porque son muy interesantes. Y bueno, el guiño que hacíamos en este programa a Natalie Simon David no es casual, porque ella lo que decía es, bueno, están en el oficio del historiador estos archivos, estos documentos donde nosotros podemos reconstruir el pasado, que bueno, hay una discusión alrededor de eso, pero donde no encontramos indicios o huellas, ¿qué queda? Queda la imaginación, y creo que tú partes precisamente de la imaginación para empezar a reconstruir, pero una imaginación que está pues apoyada, argumentada en un gran trabajo de investigación. ¿De qué, digamos, documentos, además del libro de las horas, echaste mano para ir construyendo personajes que tú vas modificando el nombre, pero que hacen referencia a personajes reales que están sucediendo en esos 4 décadas después de la primera cruzada en Jerusalén? Claro que sí, Álvaro. Me gustaría mencionar 2 que me fueron fundamentales porque además se leyeron deliciosamente, que también luego uno subestima ese poder de la narración y de lo literario cuando está investigando sus fuentes, bueno, cuando está abordándolas, y no debería ser así. Está el gran relato que hace Steven Runciman de la historia de las cruzadas, donde aborda con cierto detenimiento este periodo que describía, donde se constituye una sociedad entre comillas artificial, donde las diferentes generaciones van teniendo diferentes intereses, donde no son ni de aquí ni de allá, donde son europeos, digamos genéticamente, pero que tienen ya una serie de costumbres ya muy distanciadas, muy propias en este reino de Jerusalén. Y hay otro libro que no es una crónica, es más bien una especie de cartografía descrita de Adrian J. Boas, que es una descripción de la ciudad de Jerusalén justamente en el siglo XII, ¿no? A mí me sirvió un poco para hacer el mapa mental y después un mapa que se pueda visualizar a través de lo escrito de los diferentes barrios de la ciudad. Está, por ejemplo, el Santo Sepulcro, sí, que hasta hoy es un punto neurálgico de la ciudad. Está el barrio de los sirios, de los armenios. Cada una de las comunidades tiene su propio templo, tiene su propia iglesia. Hay algunas comunidades que están, digamos que ya venían de ahí, y otras que llegaron con la violenta conquista de la ciudad 4 décadas antes, donde la ciudad, hay que decirlo, es absolutamente masacrada y donde se instala una población casi 100% cristiana, de diferentes orígenes, pero la hegemonía es franca. Es decir, los que hoy conocemos como franceses son los que tienen el poderío a través de Godofredo de Bouillon y de este mandato que viene de esa primera cruzada, pero hay muchas otras nacionalidades, escoceses, ingleses, alemanes, como una de las protagonistas de la novela es de origen teutón, sí, o germánico, el caso de Junegundis, y bueno, no hay casi población islámica, solamente llegan con permisos especiales, permisos diplomáticos, es muy escaso, y tampoco hay población judía en este momento de la historia. Solamente hay una familia de tintoreros que compran su derecho de hacer la tintorería en la ciudad y que también forma parte
parte de esta narrativa. Entonces, digamos que esos fueron mis dos asideros y puntos de partida, Runciman y Boas por otro lado. Y otras fuentes también que había que consultar para ir de lo grande a lo pequeño, ¿no? ¿Qué se come en esos lugares? ¿Cómo es la cacería? Que abarca todo un capítulo de la novela, muy asociada, muy cercana, por supuesto, a la cacería que se hace en otros puntos de Oriente Próximo, de Medio Oriente, ¿no? Donde está la cultura de la cetrería, de los halcones, de este tipo de caza, ¿no? Que también me di a la tarea de describir, porque además es una escena de acción, donde no solamente, ahí está uno de los retos, es aquello que vemos enumerado, digamos, de manera estática en el texto que es la fuente, cómo ponerlo a actuar con tus personajes, ¿no? Cómo hacer que cobre vida. Y sí, lo que dices, retomando este bello ejemplo que escuchábamos en la cápsula de hace tiempo, en el regreso de Martin Guerre, que citabas, es este gran caso importantísimo de esa Francia que se debate entre católicos y protestantes. Eso, sí. Y llega un hombre que vuelve de estas guerras, que ya todo el mundo da por muerto, y entonces se empiezan a dar cuenta, después de que el hombre prospera, Martin regresa con su mujer, Bertrand, me acuerdo de este personaje fascinante también, y se empiezan a dar cuenta que no es Martin, sino probablemente es un impostor, ¿no? Pero es un hombre que ya está muy colocado, muy respetado, un hombre honorable en todo sentido, y resulta que muy probablemente no es ese Martin Guerre, es un hombre que usurpa esa identidad para tomar su lugar en el pueblo. Y bueno, es una reconstrucción y está entrando a la imaginación. Y hay que preguntarnos aquí, Álvaro, desde la labor de la historia y de la historia del arte, cómo esos diferentes espacios que en los archivos, que las fuentes, que los documentos no están revelando explícitamente, como quien se sienta a escribir o a reescribir o hacer una lectura o relectura de esa historia, ese pedazo del pasado, como a veces obligadamente tenemos que echar mano de la imaginación, de la especulación, digamos aquí tomando un poco de sentido común, pero también pensando en las posibilidades que nos brinda ese contexto. Claro. No puede llegar a la luna, pero sí hay una serie de posibilidades de esa sociedad en particular, esas reglas del juego, y así empezamos nosotros a ir tejiendo para que esos baches, esos espacios, qué es lo que pasa con ellos, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido, ¿no? Entonces hay un ejercicio de imaginación y de especulación, y por supuesto también de escritura, ¿no? Donde vamos pensando mientras vamos escribiendo. Esto realmente funciona, realmente se escucha bien. Sí pudo haber ido de un punto A a un punto B en estos sucesos históricos con esta, digamos, con este puente que estamos construyendo como historiadores e historiadoras. Eso es parte de la labor que hace en esta disciplina de la ciencia social, por llamarla de una manera, pero que por supuesto también se hace para la reconstrucción, tomando estos mismos archivos, documentos, fuentes de lo que pudo haber sido en un espacio de ficción, ¿no? Porque como cualquier otro tipo de ficción tiene que haber un poder de persuasión, ¿no? Tenemos que creer que podría pasar esto, ¿no? Eso no significa que no pueda haber fantasía en otro registro, ¿no? Pero incluso en la fantasía más enloquecida, más desternillada, tiene que haber algo que sostenga eso, ¿no? Incluso en la fantasía más extraordinaria, la ciencia ficción más desorbitada, hay un momento, si está mal hecha, en la cual alguien dice, eso no puede pasar, ¿no? Y en este caso, en una novela que aborda lo histórico, lo supuestamente histórico, también tenemos que irlo construyendo así, ¿no? También es ir ordenando estas piezas para que la historia nos compensa, signifique lo que eso signifique. Crear estos ganchos de verosimilitud. Amigas y amigos, estamos platicando con Daniel Escoto sobre Pequeña Novela del Reino de Jerusalén. Vamos y venimos a una pausa musical para los que nos escuchan en AM y también en radio.unam.mx. En Facebook no la van a poder escuchar por cuestiones de copyright, pero no se muevan porque seguimos aquí en la Feria de los Libros.
Sam Bessan, de la actriz, cantante y bailarina iraní-israelí Liraz Charhi. Sam Bessan, que puede ser traducido como Mujeres Canten, una invitación que llama a las mujeres en Medio Oriente y a mujeres de todo el mundo, por supuesto, a construir las libertades femeninas. Y a propósito de la pausa musical, para ir cerrando esta conversación, Daniel, hay en esta novela un interés especial por recuperar la historia de esas personas que vivieron durante la Edad Media, que tuvieron agencia histórica, pero que pasaron desapercibidas por esta proliferación de estudios con H mayúscula, como ya lo platicábamos. Están, por supuesto, Folk, pero también Abelín, esta mujer que incursionó en actividades que se podrían pensar exclusivas de los hombres, o esta capacidad de Chunegundis de moverse a través de diferentes capas sociales. Cuéntanos rápidamente cómo construiste estos personajes, la importancia que le das para ver a esa Tierra Santa desde otra perspectiva. Claro que sí, Álvaro. Abelina tiene muchas posibilidades, es una mujer de la aristocracia, donde por condiciones muy particulares, como por ejemplo que haya un gran número de mortalidad de infantes de las generaciones de cruzados que van llegando, tiene la capacidad de heredar. Es una mujer que desde su cuna tiene una agencia importante y que también le pasa algo, y ella decide algo que está abierto a las mujeres de su tiempo y de ese momento, como la ya mencionada Eleonora de Aquitania, que es puede vestirse de soldado y puede salir a las expediciones. Es un mundo donde del otro lado está ya las cortes de Aquitania, está el amor cortés. Ya hay un momento importante e interesante de revaloración de la figura femenina. Y Abelina, con las posibilidades que tiene con el privilegio, también siente ese deseo de hacerse, de montarse a caballo y de emprender esa otra labor que no está normalmente asociada a su género, ¿no? Es un personaje que fue para mí un reto y fantástico de crear a partir de esto que ocurría en esa época. Y Junegundis, que está, digamos, en otro estamento, que es una mujer que trabaja, hace de todo, ¿no? Como ocurre con tanta gente en esta Jerusalén. Ella ha llegado casi por equivocación, siguiendo a su familia, siguiendo a su marido a Tierra Santa. El marido muere pronto, pero ella queda entonces, digamos, esperando regresar o no en este lugar. Es una mujer bávara, es una mujer que viene de Alemania y que con su astucia, con su inteligencia, con su ingenio, puede desarrollarse en diferentes profesiones, ¿no? Puede lavar platos acá, puede ser asistente en una peletería o puede, es una especie de mil usos, que también es como mucha gente que ha llegado con esos grandes flujos de peregrinación y grandes flujos comerciales, caen en esta zona y tienen que aprender a sobrevivir. Entonces es una gran sobreviviente y es alguien que, insisto, por su gran habilidad, por su personalidad también carismática, logra salir adelante, ¿no? Y es uno de los ejes de la novela, ¿no? Es la construcción de personajes dentro de esta atmósfera, como decía, que personajes que cobren vida, ¿no? Que no se los coma el escenario. Exacto. Y que es uno de los retos de esta imaginación histórica. Que se sobrepongan al escenario y además también pues decirle ya a nuestras amigas y amigos que compren y adquieran este libro se darán cuenta de estos amores prohibidos que se van dando pues en estas calles que evidentemente no se pueden, pero uno siente ahí que hay como esa tensión, por ejemplo, Ademar y Abelina, ¿no? Estos amores que no se dan. Y para ir cerrando, lo platicamos también antes de entrar al aire, este libro está escrito, pareciera como guión cinematográfico, es decir, cada párrafo es una imagen en la que no hay, corrígeme, porque yo lo leí, ahorita no recuerdo si hay quizás uno o dos, pero yo no recuerdo haber visto ningún tipo de diálogo, es decir, son puras imágenes en los párrafos que uno lo que va haciendo es ver en acción a los personajes. Entonces la acción misma te va contando la historia y uno está viendo la película al momento de estarla leyendo. Cuéntanos de estas imágenes textuales que creas a lo largo del libro. Son contados los diálogos, como dices. Sí. Tenía el reto de cómo representar, cómo escribir esa simultaneidad de diferentes cosas que están ocurriendo en la ciudad. Hay un personaje focal, que es Fulk, que va recorriendo los diferentes escenarios de la ciudad mes con mes, episodio tras episodio, y se va disfrazando para camuflajearse. Y él va viendo esas diferentes escenas, viñetas, como algún flanero o flanés que va recorriendo cualquier ciudad y que va, digamos, es una propia cámara, por así llamarla, que va viendo una y otra
cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ir describiendo esto? Lo que hice fue, al final, ustedes que espero lo lean, verán que es una especie de apuntes. Cada párrafo es una escena que este personaje está viendo, ¿no? Este personaje que es nuestro punto focal. Entonces pareciera una especie de guión, ¿no? Sí, es una especie de storyboard donde está, digamos, este visor, esta cámara que va registrando esto y va tratando de darle un sentido, ¿no? Y nosotros, los lectores, espero, con él, ¿no? Acompañándolo en este trayecto. Entonces, es un libro que aquí toma un poco de mi formación también con respecto al cine, ¿no? Que también me interesa como tema de investigación. De alguna manera está narrando en presente aquello que el personaje ve, ¿no? Y también narrándolo con ese cuidado de los detalles mínimos y no tan mínimos, que aquí se emparenta también con mi labor como historiador del arte, ¿no? Donde uno de los pilares, uno de los ejes rectores de la escritura para esa disciplina que también de otras, es la descripción, ¿no? De lo visual, ¿no? El saber ver. Exactamente. Que en este caso, para una novela que hay mucho que ver, creo, lo necesito. Y hay mucho que seguir platicando, pero ya sabes que el radio es efímero, se nos está acabando el tiempo. Pero antes de irme, ¿dónde pueden conseguir el libro y redes sociales para que te sigan? Claro que sí, la pequeña novela del Reino de Jerusalén. Aquí hay que mencionar que fue publicada de la mano de Ediciones Odradek, con una labor fantástica, con fantásticas ilustraciones de Itamar Martínez. Se encuentra en el Fondo de Cultura Económica, la Rosario Castellanos específicamente. Creo que sigue estando en El Desastre, aquí en la Colonia del Valle, en El Hallazgo, que está en la Condesa, en El Último Encuentro, que está en la Roma, en el Círculo de Poesía, en Coyoacán, en la Librería Bonilla, que está sobre Miguel Ángel de Quevedo. Ya nos pasamos del sur. Ahora en la Casa Maja también está, en la ciudad de Zahualcóyotl. Está en la Bigotona, hasta Cuernavaca, y también en ferias de libro independiente. Mis redes sociales, bueno, mi red social preferida es Instagram, @escotodani, ahí me pueden encontrar. Al editorial @ediciones Odradek, así todo junto, Odradek con K. Y para ver el trabajo de ilustración de Itamar, en @itamar295. Perfecto, pues aquí está la invitación, amigas y amigos, para que se adentren en esta pequeña novela del Reino de Jerusalén. Daniel, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Álvaro, y a la Feria de los Libros, y a Radio UNAM, querida. Y por supuesto también agradecerles a todas y todos ustedes que nos acompañaron, a Perla Gatica, Rodrigo Aguilar, quienes estuvieron en la producción, en la locución de los contenidos, Tessa Uribe, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, Claudia Pérez, Luis Pérez y Marco Jiménez, y en los controles técnicos a Roberto Valverde. Yo soy Álvaro Canseco, que tengan una excelente tarde, hasta pronto. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original